¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir rodeadas de drama? Como si llevaran un imán que atrae a vampiros emocionales, manipuladores y todo tipo de personas tóxicas, mientras que otras caminan por el mismo mundo, transitan las mismas calles y conviven en los mismos entornos, pero pasan casi desapercibidas para este tipo de depredadores. Has mirado a tu alrededor, quizás cansado, agotado por tanto desgaste emocional, y pensado, ¿por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Por qué esta gente me elige como blanco? Si estás viendo este video, es muy probable que estés harto de sentirte drenado, manipulado, o viviendo a merced de los juegos psicológicos de personas que parecen alimentarse de tu energía. Tal vez eres alguien que siempre intenta mantener la paz, que se da demasiado, que evita conflictos, pero termina atrapado en los mismos círculos viciosos de relaciones tóxicas. Y quizás, en el fondo, hayas empezado a pensar que el problema eres tú. Pero hoy quiero que me escuches hasta el final, porque lo que vamos a hablar aquí podría girar una llave dentro de ti. El mecanismo invisible que atrae a personas tóxicas. Carl Jung, el fundador de la psicología analítica, descubrió algo que la mayoría ni siquiera imagina. No se trata solo de suerte, destino o mala racha. Existe un mecanismo profundo, casi invisible, que determina quién será perseguido por personas tóxicas y quién pasará desapercibido para ellas. Y no es porque esas personas sean más fuertes, más duras o sepan imponerse gritando y peleando. Es algo mucho más silencioso y, precisamente por eso, mucho más poderoso. Porque las personas tóxicas son como depredadores emocionales. Huelen las heridas emocionales que aún llevas abiertas dentro de ti. Son expertas en detectar vulnerabilidades, inseguridades, miedos que muchas veces intentas ocultar. Y eso es lo que te hace visible para ellas. El secreto para volverte psicológicamente inaccesible no está en luchar contra estas personas. No está en gritar, cortar relaciones o construir muros gigantes a tu alrededor. El verdadero secreto está en algo que Jung llamó integrar tu sombra. Hablando directamente a ti, que estás cansado del drama. Hoy quiero hablar directamente contigo, que estás harto de sentirte agotado, de cargar pesos que no son tuyos, de vivir a la defensiva. Quiero mostrarte que hay una salida, pero no es lo que la mayoría enseña por ahí. No basta con aprender frases llamativas, técnicas de autoafirmación o hacer listas de límites. Necesitas algo mucho más profundo. Necesitas conocer y abrazar las partes más oscuras de ti mismo, esas que quizás te da vergüenza admitir que existen. Jung dijo, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Y es ese entendimiento el que lo cambia todo. Porque en el momento en que dejas de proyectar tus sombras en los demás, las personas tóxicas simplemente dejan de verte como un objetivo. Es como si te volvieras invisible para ellas. No porque te escondas, sino porque ya no tienes las grietas emocionales por las que entran. Así que quédate conmigo hasta el final de este video. Hoy te mostraré cómo dominar este secreto, no solo para que las personas tóxicas se mantengan lejos de ti, sino para que finalmente seas libre. Libre para vivir relaciones sanas. Libre para caminar en el mundo sin miedo. Libre para ser tú mismo, sin cargar cadenas invisibles. Porque el secreto nunca fue luchar contra la toxicidad. El secreto siempre ha sido trascender la necesidad de ser visto o validado por quienes viven en las sombras. ¿Listo? Adentrémonos en este territorio al que pocos se atreven a entrar. Lo que Jung descubrió sobre las personas tóxicas. Carl Jung, en todo su genio, dedicó gran parte de su vida a estudiar los mecanismos invisibles que gobiernan la psique humana. Uno de sus descubrimientos más poderosos fue que los patrones inconscientes, muchas veces arraigados en experiencias tempranas y problemas emocionales no resueltos, pueden manifestarse como comportamientos destructivos en nosotros y en los demás. Dicho esto, las personas tóxicas no aparecen de la nada, ni eligen a sus víctimas al azar.
Tienen un instinto casi animal para olfatear lo que está herido dentro de nosotros, porque resuena con la sombra y los complejos que llevan dentro. Perciben, sin necesidad de palabras, dónde eres vulnerable, dónde escondes miedo, vergüenza o necesidades no satisfechas. Si constantemente te encuentras atrapado en dramas, en situaciones manipuladoras, en relaciones donde parece que siempre tienes que demostrar tu valía o defender tu cordura, sabe que esto no sucede porque hay algo malo en ti. Sucede porque, sin darte cuenta, estás emitiendo señales sutiles, señales que le dicen al mundo: hay algo en mí que aún está abierto, que aún duele. Jung llamó a esto proyecciones. Todo lo que no aceptas en ti mismo, todo lo que reprimes, se transforma en una especie de energía que se filtra al mundo. Las personas tóxicas son como depredadores que huelen esta sangre emocional. Se acercan a quienes están heridos porque es ahí donde pueden ejercer poder, control y alimentarse del drama que te consume por dentro. Pero Jung descubrió algo aún más fascinante. Cuando integras esos aspectos que has estado tratando de ocultar, tu sombra, creas lo que él llamó integridad psíquica. Y la integridad psíquica es algo casi palpable. Es como una frecuencia vibratoria que repele a aquellos acostumbrados a explotar brechas emocionales. Las personas tóxicas simplemente pierden interés en quienes no reaccionan a su juego, quienes no muestran miedo, quienes no necesitan aprobación o validación. Las personas con integridad psíquica no viven en guerra contra los demás. No están siempre armadas, tensas, esperando el próximo ataque. Viven en un estado de solidez interna. Saben quiénes son, saben lo que quieren. Y, lo más importante, saben lo que no están dispuestas a tolerar. Y esta solidez es percibida inconscientemente por quienes se alimentan del caos. Es como si los depredadores emocionales empezaran a ver a estas personas como piedras duras y lisas donde no hay lugar para hundir sus garras. Jung dijo: la sombra es una parte viva de la personalidad. Negarla no la hace desaparecer, solo la convierte en debilidad. Pero cuando la integras, cuando la reconoces, se vuelve fuerza. Empieza a trabajar a tu favor, creando un campo de energía que repele a quienes buscan explotar tus inseguridades. ¿Cómo se integra la sombra? Quizás estés pensando, ¿pero cómo hago esto? ¿Cómo integro algo que ni siquiera sé que existe? Aquí es donde comienza el verdadero trabajo, porque la integridad psíquica no se logra con frases motivacionales o leyendo media docena de libros de autoayuda. Es un viaje profundo, a veces doloroso, pero absolutamente liberador. En la siguiente sección te guiaré exactamente a este territorio. Entenderemos cómo reconocer las proyecciones que haces en los demás y descubriremos por qué lo que más te irrita o fascina de las personas tóxicas es casi siempre un espejo de tus propias heridas no sanadas. ¿Estás listo para dar este primer paso? Entonces, sigamos adelante. Si este contenido tiene sentido para ti, haz clic en el botón de suscripción y únete al canal. Gracias por tu apoyo. Mirar hacia adentro. El doloroso pero liberador viaje. Ahora llegamos a un lugar al que casi nadie quiere ir. Mirar hacia adentro. Porque es mucho más fácil culpar al mundo exterior, señalar a las personas tóxicas, decir que son narcisistas, vampiros emocionales o manipuladores. Todo esto puede ser cierto, pero si fuera solo eso, bastaría con cortar el contacto con estas personas y listo. Estaríamos salvados. Pero la realidad no es tan simple. Quizás hayas notado que, incluso al cambiar de entorno, trabajo o incluso ciudad, el patrón se repite. Sales de una relación abusiva y caes en otra similar. Escapas de un jefe controlador y terminas encontrando a otro. Te alejas de un amigo manipulador y, de repente, alguien parecido aparece en tu vida. ¿Por qué sucede esto? Carl Jung nos ofrece una respuesta brutal pero liberadora. Lo que nos irrita o atrae intensamente en los demás es, a menudo, un reflejo de lo que negamos o reprimimos en nosotros mismos. A esto lo llamó proyección.
La proyección es cuando tomas partes de ti mismo, partes que no soportas ver o admitir, y las pegas en la imagen de otro. De repente, esa persona tóxica representa todo lo que odias o todo lo que secretamente deseas, pero temes reconocer. Piensa en alguien que te evoca ira, disgusto o incluso fascinación. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que me molesta o atrae tanto de esta persona? Quizás odias su egoísmo, su autoritarismo o su manipulación, pero si miras más profundamente, puede que te des cuenta de que hay una parte de ti que también quiere poner límites, que también desea poder, que también anhela ser escuchada sin tener que pedir permiso. Tal vez esta parte de ti fue reprimida hace mucho tiempo, en la infancia, cuando te dijeron que sentir enojo era malo, que querer atención era feo, que hablar tu mente era peligroso. Así que aprendiste a enterrar esos impulsos. Y cada vez que te encuentras con alguien que vive esa sombra sin culpa, surge una reacción explosiva, odio, repulsión o incluso una atracción irresistible. Jung dijo, solo con la transformación de la actitud del individuo comenzará a transformarse la psicología de la nación. Lo que quiere decir es que si no miras hacia adentro, si no descubres cuáles de tus heridas están abiertas, seguirás enviando señales al mundo diciendo, aquí hay dolor, aquí hay inseguridad, aquí hay miedo. Y las personas tóxicas pueden oler eso. Se acercan precisamente donde intuyen vulnerabilidad. Reconocer tus proyecciones no es fácil. Es doloroso admitir que, muchas veces, lo que te convierte en víctima también está relacionado con algo dentro de ti. Pero es precisamente en este punto donde reside tu poder. Cuando te preguntas con honestidad brutal, ¿qué está reflejando esta persona en mí? Comienzas a recuperar esa energía que estaba dispersa en el mundo. Dejas de gastar fuerza intentando cambiar a los demás y empiezas a transformarla en autoconocimiento. No se trata de culparte por las acciones de las personas tóxicas, para nada. Se trata de entender que no controlas a quien el mundo pone en tu camino, pero sí puedes controlar lo que emites al mundo. Y cuando dejas de proyectar, te conviertes en un territorio inhóspito para los depredadores emocionales. Simplemente dejan de verte como un objetivo. Pero hay otro paso fundamental: aprender a no alimentar el juego de las personas tóxicas. ¿Listo para profundizar aún más? Entonces continúa conmigo. El juego del drama. ¿Por qué las personas tóxicas siguen ganando? Ahora que has comenzado a entender las proyecciones que llevas dentro, necesitamos hablar de algo igualmente crucial: el drama. Porque reconocer tus sombras es el primer paso. Pero si sigues alimentando el juego emocional de las personas tóxicas, nada cambiará. Y quizás esta sea una de las verdades más difíciles de aceptar. A menudo somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, les proporcionamos exactamente el alimento que buscan estos depredadores emocionales. Las personas tóxicas necesitan algo para sobrevivir, y no es solo tu atención. Necesitan tu energía emocional. Se alimentan de tu miedo, tu ira, tu inseguridad, tu resentimiento. Cada arranque tuyo, cada intento de convencerlos de que están equivocados, cada discurso acalorado o grito desesperado, todo eso es puro alimento para quienes prosperan en el caos. Es como si hubiera una danza. Ellos provocan, tú reaccionas. Ellos lanzan pequeños cebos emocionales, una crítica, una ironía, un silencio punitivo, una acusación disfrazada, y observan. Cuando picas el cebo, cuando pierdes el control, ellos ganan, porque en ese momento ya no importa quién tiene razón o no. El foco se desplaza a tu reacción emocional. Tú te conviertes en el problema. Tú eres el loco, el exagerado, el demasiado sensible. Y, peor aún, luego te sientes culpable, exhausto, avergonzado, mientras ellos se alejan ilesos, muchas veces haciéndose las víctimas. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando explicar algo racionalmente a alguien que claramente no quiere entender? ¿Cuántas veces has tratado de argumentar, de mostrar tu punto,
presentar hechos, esperando que la persona finalmente abra los ojos. ¿Y qué pasó? Nada. O peor, saliste del diálogo aún más confundido, cuestionándote si en realidad estabas exagerando. Esto no es una coincidencia. Las personas tóxicas saben instintivamente cómo enredar tu percepción de la realidad. Saben que, si logran desequilibrarte, ponerte en un estado emocional, ya han ganado la mitad de la batalla. Jung nos enseña que lo que resistes, persiste. Cuando reaccionas intensamente, en la práctica le estás dando más poder a lo que quieres combatir. Le estás diciendo, esto me afecta profundamente. Y es precisamente esta información la que las personas tóxicas usan en tu contra. Mapean tus debilidades emocionales, observan tus detonadores y a partir de ahí te mantienen atrapado en una red que parece imposible de romper. ¿Cuál es el antídoto? Neutralidad. Y aquí, no confundas neutralidad con debilidad o pasividad. Ser neutral no se trata de tragarte todo en silencio o convertirte en una alfombra. De hecho, es un acto profundo de poder. Cuando respondes a las provocaciones con serenidad, con silencio consciente, o simplemente te niegas a participar en el juego, desinflas por completo el globo emocional de la otra persona. Le quitas el alimento a la criatura hambrienta. Las personas tóxicas no soportan a quienes no reaccionan. Pierden interés rápidamente cuando se dan cuenta de que no pueden desestabilizarte. Y, con el tiempo, empiezan a evitarte, porque tu presencia se convierte en un recordatorio constante de que no tienen control sobre ti. Sin embargo, para llegar a este punto, necesitas dominar el arte de controlar tus reacciones. Y esto no es fácil, especialmente cuando llevamos heridas antiguas que resurgen en respuesta a ciertos comportamientos. Por eso, además de reconocer tus proyecciones y dejar de alimentar el drama, hay otro pilar fundamental en la integración de la sombra, el desarrollo de tus límites internos. Los límites no son solo barreras externas, empiezan dentro de ti, determinan qué aceptas o no emocionalmente, te protegen contra el chantaje emocional y las manipulaciones sutiles. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Límites internos. La verdadera defensa contra la toxicidad. Mucha gente piensa que tener límites significa simplemente aprender a decir no a los demás. Pero te diré una verdad que nadie comparte. Los límites externos son inútiles si no tienes límites internos. La verdadera defensa contra las personas tóxicas comienza dentro de ti. Las personas tóxicas no solo invaden tu horario, tu espacio físico o tu tiempo, principalmente invaden tu mente. Y lo hacen porque encuentran puertas abiertas. Estas puertas son tus necesidades no resueltas. La necesidad de ser aceptado, la necesidad de complacer, la necesidad de demostrar que tienes razón, la necesidad de evitar conflictos a toda costa, la necesidad de ser visto como una buena persona. Mientras estas necesidades sigan gritando dentro de ti, cualquiera puede usarlas como palancas para manipularte. Carl Jung nos ayuda a entender por qué sucede esto. Dijo, la sombra es una parte viva de la personalidad. Mientras no integres tu sombra, te gobierna desde el inconsciente. ¿Y sabes qué? Una de las sombras más grandes que cargamos es la idea de que necesitamos ser amados por todos, que necesitamos ser vistos como correctos, justos, amables, educados. Y detrás de eso hay un miedo profundo, el miedo al rechazo, el miedo al abandono, el miedo a estar solo. Las personas tóxicas pueden oler este miedo como los tiburones huelen la sangre. Saben que con solo amenazar con retirar su afecto, respeto o aprobación es suficiente para mantenerte atrapado en su juego. A veces no dicen nada directamente, solo cambian el tono de voz, desvían la mirada, guardan silencio, crean esa atmósfera tensa en el aire, e inmediatamente te encuentras intentando arreglar la situación, disculparte, explicar de más, y así recuperan el poder sobre ti. ¿Qué son los límites internos?
Los límites internos significan saber, en lo más profundo, que no necesitas la aprobación de nadie para existir. Significan tener claridad absoluta sobre quién eres, qué quieres y qué no estás dispuesto a tolerar. Y, lo más importante, significan saber que estás dispuesto a perder relaciones, oportunidades o incluso la buena voluntad de los demás con tal de seguir siendo fiel a ti mismo. Esto no significa que debas vivir armado, desconfiado o aislado. Al contrario, cuando tienes límites internos, vives con mucha más ligereza, porque ya no hay un miedo constante a perder la aceptación de los demás. ¿Sabes qué? Pase lo que pase, estarás bien contigo mismo. Y esta energía de solidez se vuelve perceptible para todos, incluyendo a las personas tóxicas, que simplemente pierden interés porque ya no hay ganchos donde aferrarse. Los límites internos también te impiden caer en los juegos emocionales de los demás. Cuando alguien intenta provocar, manipular o probar tus puntos débiles, puedes observar el juego sin involucrarte emocionalmente. Notas la maniobra, pero no te sientes obligado a reaccionar. Mantienes tu paz porque sabes que la opinión o el estado de ánimo de esa persona no define quién eres. Pero aquí hay una verdad dura. Desarrollar límites internos requiere coraje. Requiere enfrentar las partes de ti que aún se sienten pequeñas, necesitadas, desesperadas por aceptación. Requiere sentarte frente al miedo a la soledad, al juicio, a ser visto como egoísta o frío. Y solo aquellos dispuestos a transitar este territorio logran la verdadera libertad. Es un proceso. Nadie despierta de la noche a la mañana con límites inquebrantables, pero cada vez que eliges mantenerte fiel a ti mismo, incluso si alguien se aleja o te critica, refuerzas esos límites. Y cada vez que lo haces, tu energía cambia. Empiezas a emitir señales de integridad psíquica y, como mencionamos antes, las personas tóxicas lo sienten inmediatamente y prefieren buscar otro objetivo. Pero aún hay un punto crucial en este viaje, quizás el más profundo y transformador de todos. Porque no basta con reconocer tus proyecciones, dejar de alimentar el drama o construir límites internos. Necesitas tener el coraje de enfrentar la parte más oscura que reside dentro de ti, porque mientras sigas rechazando tu propia oscuridad, siempre habrá alguien que pueda usarla en tu contra. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Aceptar tu propia oscuridad. El paso más liberador. Ahora entramos en el territorio más oscuro y, paradójicamente, el más liberador de todo este viaje. Aceptar tu propia oscuridad. Porque hasta ahora hemos hablado de proyecciones, de detener reacciones, de límites internos. Todo eso es esencial, pero hay algo que yace en la raíz de toda vulnerabilidad que atrae a las personas tóxicas. El rechazo a aceptar las partes más oscuras de tu propia alma. Carl Jung dijo: conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y esto es más que una frase bonita. Es una declaración poderosa. Porque todo lo que ocultas, todo lo que finges que no existe, todo lo que consideras feo, vergonzoso o inaceptable en ti mismo, se convierte en un arma que puede, y será, usada en tu contra. Seamos honestos, todos tenemos pensamientos oscuros. Todos hemos sentido envidia, resentimiento, orgullo herido. Todos hemos tenido el impulso de lastimar, manipular, mentir o vengarnos. Pero la mayoría de nosotros enterramos estas partes muy adentro, convencidos de que, si nadie las sabe, entonces no existen. Pero sí existen, y siguen vivas, pulsando en el subsuelo de la psique, buscando formas de manifestarse. El problema es que, cuanto más escondes tu sombra, más crece en la oscuridad. Y, peor aún, más vulnerable te vuelves ante quienes pueden ver tus debilidades. Si eres alguien que hace todo por parecer siempre bueno, siempre correcto, siempre perfecto, las personas tóxicas instintivamente pincharán las heridas que te recuerdan que no eres tan perfecto. Y entonces pierdes el control, reaccionas, intentas demostrar lo contrario, y caes de nuevo en el ciclo del drama.
Integrar la sombra no es convertirse en un monstruo. Integrar la sombra no significa volverte cruel, frío o egoísta. Significa reconocer que todas estas facetas existen dentro de ti y aprender a relacionarte con ellas de manera consciente. Significa saber que, sí, puedes sentir ira, pero no tienes que actuar en base a ella. Que, sí, puedes tener pensamientos oscuros, pero eso no define quién eres. Es cuando aceptas que tienes la capacidad de ser cruel que te vuelves genuinamente compasivo, porque eliges serlo. Es cuando reconoces tu propia envidia que dejas que te corroa por dentro. Es cuando admites que hay una parte de ti que desearía tener poder o control, que dejas de caer en el juego de quienes intentan dominarte. Este proceso no es sencillo. A menudo duele, porque significa derribar las máscaras que has construido durante años para ser aceptado, amado, admirado. Significa mirar impulsos que quizás juzgues como horribles. Pero Jung sabía que el mayor peligro no está en la sombra misma, sino en ignorarla, porque todo lo que permanece inconsciente dirige tu vida, y empiezas a llamarlo destino. Lo que sucede cuando integras tu sombra. Cuando integras tu sombra, sucede algo extraordinario. Te sientes más ligero. Dejas de temer el juicio de los demás, porque nada de lo que digan sobre ti puede afectarte profundamente. Ya conoces a tus propios demonios. Y esto crea una libertad psíquica que las personas tóxicas simplemente no soportan. Ellas se alimentan de tu miedo, tu vergüenza, tu necesidad de ocultar quién eres. Cuando se dan cuenta de que ya no tienes nada que esconder, pierden todo interés. Carl Jung nos dejó un legado extraordinario. Entendió algo que la psicología moderna aún trata de asimilar hoy. No puedes controlar a las personas tóxicas a tu alrededor. No puedes evitar que existan. Ni puedes impedir que el mundo tenga gente que se alimente del caos, la manipulación o el dolor ajeno. Pero hay algo que sí puedes hacer, y es infinitamente más poderoso. Puedes convertirte en alguien que estas personas instintivamente evitan. Cuando integras tu sombra, cuando dejas de proyectar tus heridas no sanadas, cuando desarrollas límites internos y aprendes a no alimentar el drama, empiezas a emitir una energía completamente diferente. Es como si te volvieras psicológicamente invisible para quienes están cazando debilidades. Empiezas a existir en otro nivel de realidad, donde no hay grietas emocionales por las que las personas tóxicas puedan entrar. Ellas se dan cuenta de que no tienen dónde agarrarse, ninguna forma de provocarte, ninguna manera de manipularte, y simplemente se alejan. Pero la transformación no se detiene ahí. Integrar la sombra no se trata solo de repeler a las personas tóxicas. Se trata de liberarte para vivir auténticamente. Es descubrir que no necesitas la validación de nadie para existir. Es sentir una paz interior que no depende de quién te alaba o quién te critica. Es vivir sin miedo a tu lado oscuro, porque sabes que existe, pero también sabes que no tienes que ser gobernado por él. Las personas que integran su sombra se vuelven magnéticas para otros individuos sanos, equilibrados y maduros. Tus relaciones cambian. Tu entorno profesional cambia. Tu energía cambia. Dejas de sentirte drenado después de interacciones sociales. Dejas de agotarte intentando mantener máscaras o controlar cómo te perciben los demás. Y empiezas a atraer a personas que resuenan en la misma frecuencia de verdad, respeto y profundidad. Jung dijo: Lo que resistes, persiste. mientras luches contra tu propia oscuridad, seguirá encontrando formas de manifestarse y de atraer a personas que te obliguen a verla. Pero en el momento en que decides integrar esa parte de ti, toda tu vida empieza a reorganizarse. Te liberas del miedo, te liberas de la culpa, y empiezas a experimentar algo que pocos conocen: la sensación de estar completo. Conclusión. El poder de la integridad psíquica. Si este video resonó con algo dentro de ti, si en algún momento pensaste, esto es lo que necesito, entonces quiero hacerte una invitación.
Escribe en los comentarios qué punto te impactó más. Sea lo que sea, escríbelo. Ponerlo en palabras también es un acto de integración. Es traer lo inconsciente a la conciencia. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, porque este viaje no termina aquí. El próximo video es igual de importante que este.